esta mañana voy a invitarles que abran sus Biblias ahí en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Una vez que lo haya encontrado, póngase de pie, por favor. Vamos a leer esta porción de la palabra de Dios. Y alguien ayude a Denise, por favor, a la señora Denise. ¿Sí tiene Biblia? Ok, muy bien. Y aquí ya, muy bien, gracias. Compartan si alguien no trae, que de los que nos visitan, amén. Los que somos de casa debemos de traer Biblia, amén, hermanos. Biblia. Éxodo 14. Voy a pedirles que me sigan con su vista, mis hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: y habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pihahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, por lo bueno que eres. Gracias te damos por los hermanos que en este día se han reunido. Pedimos que tú bendigas sus vidas y les sigas dando ese deseo de buscarte, Señor, de conocer, de saber tu voluntad. Pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra. Me ayudes a mí, tu siervo, a poder ser de bendición. Y, Señor, que pueda transmitir el mensaje que tú deseas a tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis hermanos? Todos hemos leído el Éxodo, amén. Hemos leído el libro de Éxodo, y interesante saber cómo Dios, hermanos, saca a su pueblo de la esclavitud. Y obviamente que esto era figura de lo que Cristo iba a hacer. Y Cristo hizo, hermanos, cuando Él muere en la cruz del Calvario, la bendición que tenemos de ser libres de la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero vemos aquí, hermanos, algo muy interesante. Vemos en esta porción de la Escritura cómo Dios de antemano tenía ciertos planes que de momento para nosotros nos parece así como que algo pues fuera de lugar, ¿no? Pero Dios es perfecto, amén. Dios no se equivoca con lo que hace. Y en esta ocasión vemos al pueblo de Israel, hermanos, en apuros. Los vemos en aprietos. Y vaya, ¿cuántas veces hemos estado así, en esa condición? Y hermanos, en esta mañana quiero compartirles el mensaje que lleva por título: cuando parece que no hay salida. Cuando parece que no hay salida. El Señor está diciendo en el versículo 3, hermanos, que el pensamiento de Faraón, y vaya que Faraón en la Biblia es un tipo de diablo, hermanos, el pensamiento de Faraón iba a ser de que el pueblo de Israel iba a estar encerrado. Por el frente está Pihahirot, que por cierto, Pihahirot significa tierra de juncos, o en este caso de lo que muchas veces, hermanos, hay en las orillas de los ríos, todo esto. Y vemos cómo, hermanos, el pueblo de Israel estaba rodeado por ese lugar, y enfrente de ellos estaba Migdol, que Migdol significa torre, y enfrente está el Mar Rojo, es hacia el mar, hacia Baal-Zephón. Y Baal-Zephón, hermanos, tiene un significado de un nombre de un dios egipcio que se le considera como dueño del norte. Baal-Zephón significa dueño del norte. Podemos decir que el pueblo de Israel estaba rodeado, estaba siendo vigilado. Si lo vemos de esta manera, hermanos, espiritual, el pueblo de Israel estaba siendo vigilado por Faraón, hermanos,
que él iba determinado, cuando se da cuenta de que había dejado ir a un gran pueblo, hermanos, de perseguirlos. Ahora, Faraón es un tipo de diablo, hermanos. Cuando el diablo se da cuenta que ha perdido, escúcheme bien, que ha perdido a alguien más, porque se ha rendido al Señor, ha rendido su vida al Señor, el diablo sigue persiguiendo su vida. Pero gloria a Dios que tenemos a Cristo, amén. Y en Cristo tenemos victoria, hermanos. Pero vemos cómo el diablo, Faraón, hermanos, persigue al pueblo. Y también, hermanos, vemos cómo Dios tenía una estrategia que muchas veces no entendemos. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Las estrategias de Dios son diferentes a las nuestras. Las estrategias de Dios nunca se van a comparar con las nuestras. Amén. Porque Dios es perfecto, hermanos. Y sus planes son perfectos, y sus estrategias y sus planes van y están por encima de los nuestros. Pero viendo un poquito lo que sucede en esta historia, así como el pueblo de Israel, que se vio encerrado entre el desierto y el Mar Rojo y Faraón por detrás o atrás persiguiéndolos, hay momentos en la vida cristiana en la que sentimos o pensamos que no hay salida, hermanos. Parece que el mar está enfrente de nosotros, el desierto está atrás y obviamente el enemigo acercándose. Hay circunstancias que nos ponen en esa situación y a veces no entendemos. A veces en nuestra humanidad nos interrogamos, preguntamos y le decimos a Dios: Dios, ¿por qué has permitido que suceda esto? Dios, ¿por qué me tienes en esta condición? No entiendo por qué estoy en esa condición. Y es normal que no entendamos. Es normal que no tengamos la respuesta de todo lo que nosotros quisiéramos saber, hermanos. Y nos encontramos muchas veces en esa condición, como el pueblo de Israel. Desde la perspectiva humana, fue una decisión absurda. Escúchame bien, desde nuestra perspectiva o desde la perspectiva humana, fue una decisión absurda. ¿Por qué Dios los está dirigiendo hacia un callejón sin salida? ¿Por qué Dios los está llevando hacia ese lugar? Desde la perspectiva humana. Pero en la óptica de Dios, desde la visión de Dios, desde lo que Dios ve, o en un sentido, hermanos, desde la perspectiva divina, era necesario que el pueblo de Israel atravesara por esto para que Dios manifestara su gloria. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Dice ahí el versículo 4: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré que glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así, hermanos. Qué tremendo. Dios, hermanos, en todo debe ser glorificado. Amén. Dios debe ser glorificado. Él debe recibir la honra y la gloria en todo, hermanos. Pero Faraón iba a pensar que Israel estaba acorralado, que Israel no tenía salida, pero Dios ya había planeado su derrota. De antemano Dios, hermanos, ya ha planeado su derrota. Y lo mismo podemos decir del diablo. Muchas veces me han preguntado: ¿por qué, si Dios es tan grande y es poderoso, por qué no ha derrotado a Satanás? ¿Por qué no ha detenido a Satanás? Porque los tiempos son de Dios, no los nuestros. Y Dios de antemano ya tiene escrito el momento en el cual Satanás, hermanos, ya no tendrá más lugar en el mundo ni en nuestras vidas. Pero aún no ha llegado su tiempo. Amén. Y eso nos llena de gozo. Amén, hermanos, que de momento sí tenemos que lidiar con esta lucha espiritual, hermanos, pero Dios tiene su tiempo. Dios ya tiene planeada su derrota. Dios ya, hermanos, ha derrotado a Satanás desde el momento en que Él estuvo en la cruz del Calvario y pudo resucitar de entre los muertos. Hermanos, se cumplió lo que dice la profecía de Génesis 3,
15, de que él, hermanos, pisaría obviamente la cabeza de Satanás. Y gloria a Dios por eso, amén. Pero hermanos, vamos a ver qué enseñanza tenemos de esta historia. Cuando muchas veces Dios permite que parezca que no hay salida en nuestros problemas, en las circunstancias, hermanos, pero Él nos muestra y nos sigue mostrando que Él es el único camino que debemos seguir. Hermanos, en primer lugar, lo que podemos ver en esta historia del pueblo de Israel viéndose acorralado es la falsa percepción del enemigo, el falso pensamiento que el enemigo tenía sobre el pueblo de Israel. Dice ahí en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Mire qué interesante, hermanos, es ver que muchas veces Satanás puede tener una percepción sobre nosotros, y no solamente eso, sino que nos acusa delante de Dios de los errores que cometemos, de los pecados que cometemos, hermanos, pero el enemigo así puede tener una percepción diferente sobre nuestra vida y nos puede decir lo contrario, porque muchas veces el enemigo, hermanos, el diablo nos va a meter en nuestra mente tantas cosas, tantos pensamientos que son contrarios a lo que nos dice la Escritura. Pero hermanos, recuerde que Faraón juzga según lo que ha visto. Faraón, hermanos, estaba mirando. Y el enemigo siempre intenta interpretar las circunstancias con ojos humanos. Vio a Israel acampando junto al mar y pensó, están en mis manos. Los tengo atrapados. Pero gloria a Dios, hermanos, que el enemigo se olvidó de que Dios era su guía. De que Dios es quien los estaba guiando. Que Dios es y era en ese tiempo, hermanos, que los estaba protegiendo. Y podemos decir que nosotros como cristianos, hermanos, andamos por fe y no por vista. Dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos y no por vista. Y hermanos, y nosotros no nos debemos dejar controlar por las circunstancias, porque entonces estaríamos cayendo en el juego de Satanás, que muchas veces quiere que nos enfoquemos en las circunstancias y no miremos más allá, hermanos, de lo que Dios ha preparado en nuestras vidas. Y es así. Muchas veces Satanás nos engaña, caemos en el juego del enemigo, en donde nosotros nos estamos enfocando más en lo que vemos que en lo que Dios nos ha prometido. Amén. O que en lo que Dios puede hacer. Vaya que un tremendo ejemplo que tenemos en la Biblia es cuando vemos a este gigante Goliat. Mire, vamos a 1 de Samuel capítulo 17. En 1 de Samuel capítulo 17 vemos al gigante Goliat, pero vemos al pequeño David. Pequeño entre los ojos de los hombres. Amén. 1 de Samuel capítulo 17. Resumiéndoles la historia. Vea cómo dice el versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David. Estoy en 1 de Samuel 17, 41. Y su escudero delante de él. Y como el filisteo miró y vio a David, túvole en poco. Wow, cuidado, hermano. Mire, habrá ocasiones, y quizás me estoy saliendo un poquito del tema, pero habrá ocasiones en las que a ustedes y a mí nos miren menos, como inferiores. Y el mundo así nos considera, inferiores. Lo vemos en el libro de Actos también. Pero hermanos, recuerde, delante de los ojos de Dios somos un pueblo santo, amén. Un pueblo peculiar adquirido por Dios, y no debemos de tener la misma perspectiva que el mundo tiene sobre nosotros. Entonces, hermanos, Goliat,
miró a David y que le tuvo un poco, le menospreció, porque era mancebo, era joven y rubio y de hermoso parecer, algo así como su pastor, ¿no? Algo así. Pero bueno, lo rubio lo dejamos, ¿verdad? Y dijo el filisteo a David, vea lo que le dice: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero vea lo que surge en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y escudo, mas yo vengo a ti, ¿qué dice, hermanos? En el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, que tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y quitaré tu cabeza de ti y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra, o sabrá la tierra toda, que hay Dios en ¿dónde? En Israel. Vea que David nunca le quitó la gloria a Dios. Vea que David, hermanos, estaba mostrando quién era el que lo respaldaba. ¿Quién era? Quien estaba con él, y era Dios, hermanos. Y muchas veces el enemigo va a pensar lo mismo, va a decir: ya tenemos acorralado, ya lo tengo acorralado, no tiene protección, no tiene cuidado. Y hermanos, la verdad es que los hijos de Dios tenemos la protección de Dios, tenemos el cuidado de Dios, y nada va a suceder sin que el Señor lo permita. Así es que, hermanos, de antemano muchas veces nosotros nos enredamos en el juego del enemigo y caemos en su misma trampa. Pensamos que las circunstancias son el todo, y no es así. Porque el enemigo siempre va a subestimar el poder de Dios. Escúchame bien, el enemigo siempre va a subestimar el poder de Dios. Mire, vamos a Job, hermanos. Ahí está un ejemplo. Vamos a Job, capítulo 1. En Job, capítulo 1. ¿Qué era lo que pensaba Satanás? ¿Qué pensó Satanás de Job? Job capítulo 1. ¿Ya están ahí, hermanos? Versículo 9, dice la palabra: y respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿teme Job a Dios en vano? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor? El trabajo de sus manos has bendecido. Paréntesis. ¿Qué tenemos ahí en las Escrituras? Una tremenda verdad. ¿No le has cercado tú a él? ¿No le has qué? ¿Qué, hermanos? Cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor. Tenía la protección de Dios, el cerco de Dios. El trabajo de sus manos, ¿qué dice? Has bendecido, y su sustancia ha crecido sobre la tierra. Mas extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verá si no blasfema en tu rostro. Mire cómo Satanás pensaba, hermanos, que Job negaría a Dios, que Job maldeciría a Dios. Pero vemos que, hermanos, no fue así. En ningún momento Job maldijo a Dios, sino que al contrario. Mire lo que dice aquí en el versículo 20, hermanos. Versículo 20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rapó su cabeza, y cayendo en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo tornaré allá. El Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, que fue lo que le faltó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel había visto el milagro en Egipto, había visto el poder de Dios, las 10 plagas que Dios trajo sobre Egipto. Pero en ningún momento, hermanos, pensaron que Dios tenía un propósito con lo que estaba haciendo. Porque ante los ojos del hombre, sí, pareciera que Dios metió al pueblo de Israel en una encrucijada, en aprietos, hermanos. Pero Dios tenía una estrategia. Dios tenía, obviamente, hermanos, sus planes perfectos para dar una vez más salvación a su pueblo. Y el diablo muchas veces, hermanos, creerá o nos hará hacer creer, hermanos, de que Dios
no tiene un plan para nuestras vidas, pero no es así. Dios siempre tiene un plan para nosotros. Así es que, hermanos, cuando Dios está de nuestro lado, hermanos, cuando Dios está de nuestro lado, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el enemigo piensa, hermanos, que nosotros estamos débiles y somos frágiles, nosotros debemos de tomar esa fuerza que viene de Dios. Efesios 6:10. Miren lo que dice Efesios 6:10, hermanos. Efesios 6:10. En fin, hermanos míos, sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. ¿Ven? Sed fuertes en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Y eso es lo que necesitamos, hermanos, en ese momento en donde pareciera que todo está perdido y Satanás nos hiciera creer, hermanos, que no hay salida, que no hay otra alternativa, que no hay una esperanza. Hermanos, debemos de creerle más a Dios que caer en la falsa percepción que tiene el enemigo. En segundo lugar, hermanos, lo que quiero mencionarles es que la dirección divina va a confundir al enemigo. La dirección divina confunde al enemigo. Mire, vamos ahí a Éxodo una vez más, hermanos. Estamos en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14, mis hermanos. Y vea cómo Dios tiene su estrategia. Y esa estrategia va a confundir al enemigo. Dice ahí la escritura en Éxodo capítulo 14, versículo 1 y 2, dice, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel que den la vuelta y asienten su campo delante de Pijahirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar. Y vaya, que Dios los guía a propósito a un lugar difícil. Pijahirot, hermanos, era una trampa estratégica desde el punto de vista militar. O sea, Faraón sabía que estaban en sus manos, o sea, humanamente hablando. Y Dios los había llevado a propósito a ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué Dios mismo los llevó allí? ¿Por qué Dios los puso en ese lugar? Vaya, hermanos, porque muchas veces, escúcheme bien lo que le voy a decir, muchas veces el plan de Dios incluye momentos de aparente contradicción. Wow. Muchas veces, hermanos, pareciera eso en nuestras vidas. Y aún el enemigo nos susurra y nos dice en boca de otras personas, ¿dónde está tu Dios? No sé si alguna vez ha escuchado personas decirles, ¿y no que sirves a un Dios vivo? Y mira en qué condición estás, en dónde te ha llevado, en dónde te ha traído, en dónde te ha puesto. ¿Estamos aquí, hermanos? Y muchas veces así pareciera, hermanos. Y a veces no entendemos el porqué. No entendemos por qué Dios, hermanos, tuvo que hacer eso, hizo esa vuelta en donde puso al pueblo de Israel en aprietos. No entendemos muchas veces, hermanos, el por qué Dios permite que pasemos por circunstancias adversas, difíciles, que pareciera que no tienen solución, pero lo que sí nosotros tenemos es la promesa de que Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén. Dios no va a permitir, hermanos, que ustedes y yo seamos tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará salida juntamente con la tentación para que la podamos llevar, para que podamos salir de esa. Y es lo que, hermanos, Dios está haciendo. Y Dios no tiene que mostrarnos
todos sus planes, porque muchas veces no lo hace Dios, hermanos. Porque nosotros tenemos una visión más corta a la de Dios, a la de Él. Dice Proverbios 16:9. Escuche lo que dice. El corazón del hombre piensa su camino. Sí, nosotros meditamos, pensamos, pero dice enseguida, más el Señor endereza sus pasos. Mas el Señor endereza sus pasos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien, que estamos siguiendo, hermanos, el plan a seguir, pero Dios nos hace dar la vuelta. Dios nos hace, hermanos, cambiar de dirección. Pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que Dios no se equivoca en sus caminos. Y ese camino difícil en el que Dios puso al pueblo de Israel fue para manifestar su gloria. Y fue diseñado para su gloria. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Dice en el versículo 4, y yo me glorificaré, y yo seré glorificado en Faraón y todo su ejército. Lo que yo les digo en esta mañana, hermanos, en base a esto, cuando no entendamos el rumbo de nuestra vida, nunca dude de la dirección de Dios. Lo voy a volver a repetir. Cuando no entendamos el rumbo de nuestra vida o el por qué pasan las cosas, no dudemos, hermanos, de la dirección de Dios, porque Él ve el panorama completo. El pueblo de Israel veía el mar enfrente de ellos, el desierto y a Faraón detrás. El pueblo de Israel veía un callejón sin salida, su muerte inminente. Pero Dios estaba viendo otro panorama en ellos. Y vea lo que dice el profeta Isaías en Isaías 55. Mire por favor lo que dice. Isaías capítulo 55, dice la palabra de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. ¿Ya están ahí, hermanos? Isaías 55, 8 y 9 dice, porque mis pensamientos, vean, hermanos, y estoy haciendo pausas para darle énfasis a esto, hermanos, porque ve lo que dice, porque mis pensamientos no son, ¿qué? Vuestros pensamientos. O sea, hermanos, Dios no piensa igual que nosotros pensamos. Nuestros pensamientos son limitados, son cortos, son faltos de visión. Dios tiene una visión muy diferente a la nuestra, una percepción muy diferente a la nuestra. Y dice enseguida, hermanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, aunque el lugar en el que estamos pareciera confundir nuestro caminar, hermanos, en la vida cristiana, cuando pensemos que por qué Dios está permitiendo que sucedan todas estas cosas en nuestras vidas, en lugar de quejarnos y lamentarnos y llorar, mejor confiemos en que los propósitos de Dios son perfectos. Y a veces Dios, escúcheme, y a veces Dios permitirá, hermanos, llevarnos a la orilla del mar, al borde del mar, pero no para hundirnos, sino para manifestar su poder, para abrir el mar. Qué tremendo, amén. Amén, hermanos. Pero a veces estamos como el pueblo de Israel, no entendemos y nos empezamos a quejar. Mire, vamos a Éxodo 14. ¿Qué fue lo que pasó? Estaban ahí, hermanos, el pueblo de Israel y así somos, humanamente hablando, hermanos. Humanamente hablando.
Dice el versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto cómo el pueblo se huía, estoy en el 5, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir al Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, un ejército grande. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel, vea, habían salido con mano poderosa. Dios tenía sus planes perfectos. Persiguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y su ejército. Alcanzáronlos acampando junto al mar. Estaban a la orilla, cerca del mar, al borde del mar, al lado de Pijajirot, al lado de ese lugar sin salida, de ese lugar donde crece el junco. ¿Y qué dice, hermanos? Delante de Balsefón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera. Y clamaron los hijos de Israel al Señor y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, que mejor fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Oh, hermanos, ¿cuántas veces hemos pensado lo mismo? Hemos estado en problemas en donde pareciera que no hay salida y empezamos a quejarnos y decir, Señor, ¿por qué me has traído hasta aquí? Antes de que estuviera en tu camino, nada de esto me pasaba. Y a veces estamos así, en esa condición. Pensamos eso. Amén. Pero en tercer lugar, quiero mencionarle el propósito divino detrás de la aparente derrota. Oh, hermanos, ahí está el Señor diciéndole a Moisés, sabrán los egipcios que yo soy el Señor. ¿Y sabe qué, hermanos? Dios muchas veces usa las crisis que enfrentamos para manifestar su gloria. El Mar Rojo fue un escenario de dos cosas. Fue un escenario de poder, pero fue un escenario de juicio sobre Faraón y su ejército. Hermanos, ahí estaba el pueblo de Israel, sin conocer el propósito de Dios, pensando entre ellos de una manera fatalista, de una manera en la cual ya mejor dijeron, pues qué, no te hablamos en Egipto, déjanos servir a los egipcios, o no había sepulcros en Egipto y aquí ni siquiera va a haber un lugar para que nos entierren. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Lo que parecía un fin, o en un final trágico, se convirtió en una demostración perfecta del poder de Dios. ¿Y sabe qué, hermanos? En medio de esa circunstancia, en medio de esa situación, Dios siempre va a fortalecer la fe de su pueblo. Aunque estemos en una aparente derrota, aunque estemos en un inminente peligro, hermanos, Dios siempre va a fortalecer la fe de sus hijos. Note lo que dice, hermanos, note lo que dice enseguida. Y Moisés dijo al pueblo, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Ve, hermanos, no temáis, hermanos. No debemos de temer, y sí hay problemas, sí hay adversidades, sí hay peligros, sí hay circunstancias, momentos en que aparentemente estamos perdidos, derrotados, hermanos, pero no debemos de caer en el juego del enemigo, no debemos de temer.
Estad quietos y ve la salvación del Señor. Vea lo que dice, que Él los mostrará hoy. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros, dice, y vosotros estaréis quedos. Y el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen adelante. Dice, pero tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en tierra seca. Wow, qué impresionante milagro, hermanos. Caminar en medio del mar Rojo y todavía en tierra seca. Y yo he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército y en sus carros y en su caballería. Así es que, hermanos, que no nos ponga en ese pensamiento el enemigo: oh, ya estás en desgracia, perdiste a tu familia, perdiste esto. No, hermanos, que todo sea para la gloria de Dios. El diablo siempre nos quiere hacer creer que fuimos derrotados, que estamos perdidos, que estamos mal, hermanos, pero que nuestra circunstancia se convierta en un elemento que traiga honra y gloria a Dios. Amén. Amén. Oh, hermanos, porque Dios siempre cuidará de su pueblo. Dios siempre le dará la salida. Y Dios siempre fortalecerá nuestra fe en esas circunstancias. Y después, ¿qué fue lo que pasó? El pueblo de Israel pasó, cruzó el Mar Rojo, y viene un cántico de victoria. Vea lo que dice en el capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Entonces cantó Moisés, después de que estaba, la tremenda circunstancia. Y cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico. Ya cambió la cosa, amén. Después, hermanos, de que pase la tormenta, después de que pase el problema, después de que pase el peligro, sí, hermanos, de momento nos afligimos, de momento nos lamentamos, hermanos, nos espantamos, tenemos temor, pero Dios obrará en su tiempo, amén. Y después, al igual que el pueblo de Israel, nosotros podremos cantar al Señor y decir: cantaré yo al Señor, porque Él ha triunfado gloriosamente, echando en el mar al caballo y al que en él subía. El Señor es mi fortaleza y mi canción, y Él se ha hecho mi salvación. Él es mi Dios, y le prepararé una habitación, Dios de mi Padre, y a Él exaltaré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. No, qué tremendo cántico, amén, hermanos. Qué tremendo cántico. Así es que las pruebas que hoy enfrentamos son oportunidades para que el mundo pueda ver que Dios sigue obrando. Amén. Dice Romanos 8:28 que a los que a Dios aman, todas las cosas, no hay excepción, todas las cosas les ayudan a bien. Así es que, hermanos, Dios no se equivoca. Aunque la circunstancia que Dios ha permitido que pasáramos pareciera una aparente contradicción, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él permitió que Faraón creyera que Israel estaba encerrado, pero Dios de antemano ya tenía planeada su victoria. Así es que, hermanos, cuando usted se sienta sin salida, recuerde 3 cosas, y con esto concluyo. Cuando usted se sienta sin salida, así como el pueblo de Israel, que enfrente hay una muralla tremenda, el mar, el desierto y el enemigo que viene persiguiendo, recuerde que Dios no le ha abandonado.
Él solamente está preparando el escenario perfecto para mostrar su gloria. Recuerde que el problema no le detendrá. El mar no fue ocasión para que detuviera al pueblo de Israel. Así es que ese problema se va a quitar cuando nosotros aprendamos a dar ese paso de fe. Y recuerde que los problemas que hoy ve o los enemigos que hoy tiene ya no los va a volver a ver jamás. Dice en el versículo 13: y dijo Moisés al pueblo: no temáis, estad quietos y ved la salvación del Señor, que Él os mostrará hoy, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Wow, qué tremendo, hermanos. A veces estamos como aquel niño que miraba a su padre bordar un tapete. El niño estaba viendo todos esos hilos enredados y no comprendía, no entendía. Pues, ¿qué está haciendo, papá? ¿qué está haciendo? Está todo enredado, no le veo forma, no le veo el diseño. Y el niño observaba ese tapete, ese tapiz que estaba enredado sin sentido. Pero cuando el padre levanta el tapete y le muestra el diseño que tenía, quedó sorprendido. Y hermanos, a veces así nos pasa, ¿no? Lo que vemos muchas veces nos confunde. Pero Dios lo ve como una obra perfecta en proceso. Así es que no dudemos de Dios. Amén. No dudemos de Dios. No dudemos de su poder. No dudemos de sus planes, que son perfectos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por lo bueno que eres. Gracias por todas las cosas que nos has dado, por lo que nos has permitido pasar. Te pedimos perdón porque